el presente resolutivo al secretario general para que por su conducto sea enviado al oficial mayor y el dictamen sea incluido como un punto dentro del orden del día en la siguiente sesión ordinaria del Pleno para sus posibles observaciones o en su caso aprobación del mismo. Cuarto, en caso de ser aprobado el presente resolutivo por el Pleno del Ayuntamiento, realícense los trámites correspondientes para su notificación a la parte interesada, entregándole copias simples del mismo por conducto de la persona titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento. Quinto, realizado que sea lo anterior, hágase los trámites pertinentes de notificación a la persona titular de Tesorería Municipal de Mineral de la Reforma, así como a la titularidad de la Dirección Municipal de Ingresos y Egresos, para actuar en consecuencia y cumplimiento en el sentido de condonación de pago del impuesto predial concerniente al ejercicio fiscal 2026 con relación a un inmueble propiedad de la Casa Hogar La Buena Madre AC con clave predial 107797, dando los trámites correspondientes a los que haya lugar para dichos efectos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañera síndica procuradora hacendaria. Se abre el turno de oradoras y oradores, por si alguien desea hacer el uso de la voz. Toda vez que no se inscribió oradora u orador alguno, solicito al secretario proceda a realizar la votación respectiva. Someto a consideración de las y los integrantes de este cuerpo colegiado el contenido en lo general y particular del dictamen que se presenta y pregunto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra. Abstenciones. Informo al Pleno que el dictamen presentado ha sido aprobado con 20 votos a favor, unanimidad. Es cuanto, señor presidente. Se solicita al secretario nos informe sobre el siguiente asunto a tratar en el orden del día. Informa al Pleno que el siguiente punto del orden del día es el referente a los asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Se da inicio al registro de oradoras y oradores por si alguien desea hacer el uso de la voz. Registro de la regidora Marlene. Regidor Víctor. Regidor Salim. Se cierra el registro de oradoras y oradores y se le concede el uso de la voz a la regidora Marlene Puertas. Buenas tardes, secretario, gracias. Me gustaría, presidente, que pudieras escuchar a los vecinos que vienen de Pueblo Nuevo, porque quieren platicar contigo acerca de unos apoyos que han estado solicitando y no han sido positivas sus respuestas. Entonces me gustaría que por favor les concedieras un espacio para escucharlos. Gracias. Con gusto, terminando la sesión, los podemos escuchar. Bueno, Rosita, te paso el tema. Solicito una moción de orden dentro del reglamento interior en el orden público que manifiesta el propio reglamento. No se concede el uso de la voz a ciudadanos, sin embargo, a través del presidente municipal serán atendidos al término de la sesión. Es cuanto. Es una pena, secretario, que le niegues la oportunidad de que hable el ciudadano. Es una pena, de verdad. O sea, entonces nos tenemos que esperar hasta que terminemos. Déjalos que hablen. Solo vienen a pedir que les presten el RIN que les negaron. Pidieron un RIN para su feria. Pidieron un castillo que ya les dijeron que no les van a dar. Ya se conformaron. No van a tener su fiesta, no va a tener castillo, no va a tener pirotecnia, porque no les quisieron dar el apoyo, porque no es afín a Morena, Rosita. Es por eso. Y si no es así, presidente, dale la respuesta. No te quita nada escucharla y que todos los regidores la escuchen. Es nuestro deber, compañeros, escuchar a la ciudadanía. ¿Por qué se niegan? Y apelo a su buen juicio de todos ustedes, que no decida el secretario por ustedes. Si denle la oportunidad nada más de que se exprese, porque quiere un RIN y le dijeron que no le van a prestar el RIN, pero por eso están aquí. Entonces, si el RIN está en malas condiciones, permítanle que lo vean, que está en malas condiciones, para que la gente se vaya contenta. Ellos también pagan impuestos, presidente. Merecen ser escuchados. Y hablaría bien de ti que los escuches ahorita, rompiendo un poquito el protocolo.
para unas cosas queremos aplicar la ley tajantemente, pero para otras cosas, como para escuchar al ciudadano, entonces no. Entonces la petición que te vienen a hacer hoy es esa. Y si Rosita no puede hablar y las vecinas que la acompañan no pueden hablar, yo puedo hablar, presidente. Me gustaría saber que le des respuesta ahorita si le van a prestar el RIN. A eso viene. Y no creas que se van a subir Rosita al RIN, se van a subir los niños. O sea, denle respuesta. Si le van a prestar el RIN, díganle. Y si no, pues también díganle. De conformidad al artículo 56 en su último párrafo, lo hago mención, la intervención correspondiente para la exposición de asuntos generales no excederá más de 5 minutos por asunto. Durante los asuntos generales no se podrá discutir, analizar o votar el tema. Se le concede el uso de la voz al regidor Víctor Juárez. Muy buenas tardes a todos. Su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros. De verdad, yo me sumo a la petición de que puedan tener una respuesta, presidente, por redes sociales, por videos de la regidora Marlene. Lo que hemos visto es que incluso han venido a la Dirección de Atención Ciudadana. Atención al pueblo, perdón. Es importante que se les dé una contestación, porque bueno, de nada sirve que pregonemos con eso, de que se les atiende cuando esto no es así. Entonces sí pedirte que puedas atenderlas, puedas recibirlas. ¿Cuánto tiempo ya llevan solicitando una audiencia? Entonces hay que platicar con ellas, no hay que estar ni tenerle miedo a la gente, que al final si no sirve el RIN, pues se comenta y se dice, ¿no? Por otro lado, y aquí no pedirte, aquí sí quiero exhortarte a que por fin terminen y concluyan esa obra que está en camino a la pila, de Soyotla a la pila. De verdad que ha generado muchas incomodidades, ha representado un riesgo. Fíjense, a partir de un video que suben a internet los vecinos, es como fueron a tapar, presidente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo podían haber hecho antes, pero simplemente no se quieren hacer las cosas. Ahora tienen un camino en pésimas condiciones, y para los que a lo mejor no conocen la historia de ese camino, yo sí la conozco. Y esa historia de ese camino la hicieron con mucho esfuerzo los vecinos. Y digo con mucho esfuerzo porque ahí participaron mis tíos, mis primos y vecinos que incluso algunos ya no están, que algunos han fallecido, y lo hicieron con muchísimo esfuerzo. Y no es posible que se les haya destruido la vialidad y hoy no se tenga ni para cuánto. Lo que sí te pido y te exhorto, presidente, ahí no te pido, te exhorto a que ese camino pueda quedar en las condiciones en las que estaba. Era la parte tradicional de la pila. Cuando alguien iba a visitar la pila, veía su camino empedrado y lo veía en buenas condiciones. Sí te pido y que pueda hacer a la brevedad, porque se anunció la obra, pero es una obra mal planeada, porque además ya lo he platicado, ya la fui a ver y ya platiqué con el secretario de Obras Públicas, me contó todo el contexto y mi respuesta fue: secretario, ¿y por qué fueron a dar el banderazo? ¿Y por qué fueron a hacer si no tenían los recursos? Porque hay que decirle a la gente, y eso hay que decirlo claro, esa obra no está en Copladén, no está autorizada en Copladén. Hagamos algo para que tengan los recursos necesarios para que esa obra quede concluida. No puede ser que vayamos, destapemos, dejemos un año ahí y hoy tapemos y no tengamos una respuesta favorable. Hay que terminarla. Si no es de ustedes, si es de Casim, como dice el secretario de Obras Públicas, bueno, pues entonces ¿por qué se asumió el compromiso y por qué se fue a inaugurar? Entonces sí exhortarte a que pueda quedar en excelentes condiciones, porque los vecinos de ahí no se lo merecen, porque la hicieron, la que estaba, la hicieron con mucho esfuerzo y la hicieron con el fruto de su esfuerzo. Nadie les ayudó, les ayudaron con material, pero lo hicieron con el fruto de su esfuerzo. Entonces sí pedirte que pueda estar terminada en breve. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de voz al regidor. Se le concede el uso de voz al regidor Salinas.
Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Antes que nada, saludo la presencia de los ciudadanos aquí presentes. Este es un lugar y un espacio abierto en donde ustedes pueden venir y observar el debate que se da en las ideas que tenemos las diferentes representaciones de los partidos políticos. Muchas gracias. Todo es en favor de los ciudadanos. Desconozco en profundidad el asunto que hoy los trae a ustedes, pero se les respeta bien. En el gobierno de la Cuarta Transformación, primero está el pueblo y primero están ustedes. Y nosotros vamos a responder, créanlo, sin necesidad de ninguna presión. Nosotros para eso estamos trabajando, para eso conseguimos llegar al poder. Somos un gobierno diferente que estamos trabajando y vamos a solucionar de cualquier manera los conflictos y las peticiones en la medida que los recursos y que las prioridades nos alcancen. Pero me da mucho gusto que estén aquí, que oigan de cara al público, de cara a todos. No necesitan los ciudadanos intermediarios, los ciudadanos pueden venir de manera libre, pueden hacer sus propuestas libremente y serán escuchados. Lamentablemente, este no es el espacio para la voz de los ciudadanos, pero ya el presidente los va a atender en cuanto termine la sesión, porque es una sesión legalmente constituida. O sea, no hay una negativa de atención y sí quería yo decirles, ustedes pueden venir cuantas veces gusten a esta institución, a la presidencia municipal, que se les va a atender como se le atiende a todo el pueblo. Aquí no hay discriminación, se acabó el tiempo de antes que tenía que venir la gente con un padrino para que se les hiciera caso o ser de tal o cual partido. Aquí a todos se les atiende. Eso es falso. Por eso queremos la palabra, señor presidente. En el asunto de una alusión personal, tiene el derecho el presidente de hacer explicar. Sí, coincido con el regidor Salim Rosita, con mucho gusto les podemos atender. Por un tema de legalidad, pues no se puede hacer en este foro. Sin embargo, las puertas están abiertas y con mucho gusto platicamos el tema para darles la respuesta de manera directa. En el caso de la obra de la pila que menciona el regidor, no sé si conozca el antecedente completo, pero esa obra tenían más de 20 años de solicitar ese drenaje. Y ningún presidente municipal, ninguno, se había atrevido a hacer una obra de ingeniería como la que se está trabajando en ese lugar. Por dar un contexto, para quienes no lo conozcan, se tuvo que abrir caja. Abrir caja es cuando se tiene que hacer un drenaje a tal profundidad, que son más de 14 metros de profundidad que se tiene que hacer el drenaje. No hay una máquina que excave a 14 metros de profundidad de manera directa, entonces tiene que hacer una excavación más ancha, bajar la maquinaria y esa misma maquinaria excava más abajo para poder hacer el drenaje a la profundidad que se requería de acuerdo a los estudios técnicos presentados por CACIN. Posteriormente se tiene que hacer un relleno, se tiene que instalar la tubería, se tiene que hacer el relleno, subir la maquinaria, volver a tapar, volver a subir la maquinaria y empezar a hacer las conexiones. La gravedad, por la gravedad y por la distancia que tiene de la altura de la excavación, se tiene que construir una serie de baterías de los pozos de visita, más una caja específica de concreto hidráulico que tiene que dar el mantenimiento posterior para que ese drenaje se pueda utilizar. Si no, de lo contrario, se estaría enterrando el material y el día de mañana no se podría dar mantenimiento, cosa que colapsaría el drenaje. Entonces son más de 20 años que la comunidad venía pidiendo esa obra. Y no es una obra que se termine en 8 días, o sea, se necesita tener estudio de ingeniería especializado para poder dar una opinión técnica específica y no decir que son obras que se terminan en un mes o en 2 o en 3. Al concluir la obra, el compromiso es que en la parte final de las excavaciones, donde empezaba el empedrado, pues el compromiso es que una vez que se concluya la obra, se tiene que dejar en el estado que se encontraba. Yo le pediría al regidor que se informe un poco más técnicamente, para que en base a eso podamos emitir una opinión
más responsable en ese sentido, y sobre todo que se tenga muy claro que estas acciones que en los gobiernos del pasado nunca se hicieron, el riesgo como presidente municipal de hacer una obra de esa magnitud, pues se tiene que correr, porque si no lo hacemos nosotros, los gobiernos de la transformación, pues no lo hicieron nosotros y no lo iban a hacer posteriormente. Es cuanto. Recordar que el turno de oradores se cerró al principio del registro de asuntos generales. Sí. Adelante por alusión. Yo te lo pedí enseguida, secretario. No me limites a No hubo ninguna ilusión personal, regidora. No, pero Adelante, terminando la regidor. participación del regidor Víctor voy a hablar. A ver, aquí está. A ver, presidente, me informé que tengo una llamada registrada con el secretario de Obras Públicas de más de 30 minutos. Y no estoy hablando por hablar. Y fíjate, hay algo bien importante, porque se les tiene que decir a los ciudadanos: si esto se les informara, los ciudadanos no estuvieran inconformes, presidente. Si esto se les informara. ¿Cuánto necesitamos para acabar la obra? ¿2 años? ¿Toda la administración? ¿Cuándo pretendes o cuándo piensas que va a estar lista la obra? Porque ni el mismo secretario de obra sabe cuándo va a estar lista la obra, presidente. ¿Cómo está el programa de obra? ¿Cuándo, según su programa de obra? Para que hoy se los digas a los ciudadanos.